La fuerza es la unión. La fuerza es la unión. La fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión. La fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena. Dale por Venezuela. Actívate. En la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier instinto puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Al final del programa de ayer hicimos un anuncio, habíamos informado que la organización no gubernamental Ciudadanía en Acción, un grupo de venezolanos, de jóvenes venezolanos, expertos, investigadores, muy vinculados a los problemas de la planificación para el desarrollo, iban a dar ayer una rueda de prensa en los alrededores del Ministerio de Alimentación para denunciar el tremendo problema, lo que significa el déficit de la ingesta calórica, de la ingesta proteica por parte del venezolano. Son maneras elegantes y técnicas de hablar del hambre, ¿me entiendes? Del hambre. En efecto, esa actividad se dio, fue cubierta por medios nacionales e internacionales, y en el transcurso de la misma, el sociólogo Edison Arciniegas hizo una revelación estremecedora. El investigador Edison Arciniegas, ciudadano Edison Arciniegas, informó ayer que el venezolano está consumiendo en promedio 1 gramo de proteína por cada kilogramo de peso corporal. Repito, 1 gramo de proteína por cada kilogramo de peso corporal. Estamos hablando de la desnutrición gramo a gramo del venezolano. Estamos hablando de una situación terrible que este país jamás mereció y que no conocía desde prácticamente finales del siglo XIX, principios del siglo XX, antes que el petróleo viniera a rescatarnos de la hambruna y de la malaria, porque esa es la otra. Hambruna y malaria eran los dos elementos que habían hecho del pueblo venezolano una población macilenta en las garras de la dictadura de Juan Vicente Gómez. Bueno, hambruna y malaria es lo que tenemos nosotros en pleno siglo XXI, después de haber sido Venezuela la economía con más recursos de América Latina y después de haber sido en la región la vanguardia de la modernidad. Hambruna y malaria. Bueno, eso fue lo que dijo ayer, lo que informó ayer Edison Arciniegas, y lo tenemos en línea en este momento. Edison, muchísimas gracias por recibir nuestra llamada madrugadora. Danos, por favor, detalles de esta información que ustedes brindaron ayer en las puertas del Ministerio de Alimentación. Te escuchamos. Buenos días, Chu, y buenos días a toda la audiencia. Mira, Chu, quería empezar por decirte que ese indicador de 1 gramo de proteína por cada kilogramo de peso es lo que la gente debería empezar a consumir, es lo que es el deber ser, es lo que garantizaría que la gente estuviera perfectamente nutrida. Pero la verdad es que en Venezuela estamos consumiendo en promedio 0,5 gramos de proteína por cada kilogramo. En términos concretos, en Venezuela, y es parte de lo que nosotros ayer reflejábamos, en un documento en el que en una parte le reflejamos al Estado la terrible situación de desnutrición calórica y proteica de la población, en una siguiente le presentábamos algunas propuestas de orden técnico y finalmente unas propuestas de orden político para la resolución de esta crisis. En términos de la pobreza proteica o desnutrición proteica, el 78% de la población venezolana, según cifras de Fundación Bengoa, están consumiendo menos del 60% de las proteínas normativas. Esto se nos está traduciendo y es la razón que se esconde detrás de ese incremento del 33,8% de la morbilidad o de la población enferma en Venezuela. Es lo que se esconde detrás
de esa vulnerabilidad general de los venezolanos frente a las enfermedades. Y que es lo que explica la reaparición y los brotes de difteria, de paludismo, de las neumonías, de las enfermedades de la piel, del crecimiento de casi 4 veces, la multiplicación por 4 de las lesiones tendonales, de las rupturas de hueso, de las rupturas de los infartos musculares o lesiones musculares. ¿Por qué? Porque resulta que una persona que no consume las proteínas requeridas por día es una persona que empieza a sufrir un proceso de inmunosupresión. Empieza a producir un proceso de debilidad corporal general, porque las proteínas son las que alimentan los músculos, porque las proteínas son las que sostienen el sistema inmunitario, porque las proteínas son las que permiten la generación y regeneración de tejido. Entonces, cuando tú registras los índices que está registrando Venezuela desde el año 2015 hasta la fecha, pues entonces tú tienes una explicación de por qué cada día los venezolanos estamos más enfermos. Y tienes una explicación de por qué cada día los venezolanos fallecen más. Este año pareciera que pudiésemos estar cerrando en una cifra récord de mortalidad con aproximadamente 200.000 muertes. Para que tengas alguna idea, para el año 2012 Venezuela registró todas las muertes que hubo en el país, no superaban las 110.000. Es decir, desde el inicio de la crisis hasta este momento, que parecería ser el punto más difícil de la crisis, habrían 80.000 fallecidos más en un país donde la población en ese periodo de tiempo no creció ni 3%, sino que más bien producto del fenómeno migratorio debe haber disminuido en aproximadamente 3%. Entonces, la pobreza proteica está detrás de los mayores índices de enfermedad, porque una persona que consume menos de las proteínas requeridas tiene 18 veces más posibilidad de enfermarse y tiene 8 veces más posibilidades de morir. Por otro lado, mientras la pobreza proteica está generando muertes encubiertas y crecimiento de las enfermedades, está la pobreza y la desnutrición calórica, que está afectando al 65% de la población venezolana. Eso implica que el 65% de la población venezolana está consumiendo menos del 60% de los carbohidratos. Pero hay una situación aún más crítica en el caso del 20% más pobre, de los 6 millones más pobres de venezolanos, en donde se está consumiendo menos, óigase bien, menos del 40% de las calorías y menos del 20% de las proteínas. Esta pobreza calórica y proteica del 20% más pobre, que por cierto, de esos 6 millones de personas más pobres de Venezuela, 2.100.000 son niños, nos coloca en una situación de altísima vulnerabilidad, en una situación de hambruna latente, de prehambruna, de hambruna focal. Hay diversos términos técnicos para describir lo mismo, que es simplemente una población que está en un proceso de depauperización biológica porque no está consumiendo lo que necesita para vivir en forma normal. Y hay que hacer la acotación que la población que no consume, o la gente que no consume las calorías mínimas necesarias, está en un riesgo de medio plazo de producir un fallo orgánico general y fallecer por inanición. Por eso es que vemos tanta gente delgada, por eso es que vemos niños y abuelitos en especial, que son los más vulnerables, con los huesitos o con la piel pegada de los huesitos. Esas son las señas de la pobreza, de la desnutrición calórica, que es la que enflaquece y que es la que mata por inanición. Pero nosotros no, como es parte de nuestra política, de nuestra visión de lo que hay que hacer, no nos hemos querido quedar en la descripción de la crisis. Quisimos presentarle al Estado 5 medidas concretas que permitirían en un lapso corto de tiempo revertir esto. La primera medida es una distribución masiva de galletas hipernutricionales de soya de la fórmula de la FAO, que permitiría a cada galleta cubrir el 30-35% de las necesidades proteínicas de una persona adulta y el 20-25% de las necesidades calóricas. La segunda propuesta es una distribución masiva del lactobisoid, que es una fórmula hipernutricional venezolana que se utiliza a nivel global, que junto con estas galletas, entendiendo que el lactobisoid tiene valores 40% superiores que los de la leche, pudiésemos blindar el 40-45% e incluso el 50% de las necesidades nutricionales de las personas.
Para esos 6 millones de venezolanos que están en una situación crítica, esa combinación de galletas hipernutricionales de soya con el lactobisoid puede significar la salvación de los padecimientos que significa la desnutrición proteica y del colapso funcional que significa la desnutrición calórica. La tercera propuesta es en el orden de declarar como prioridad la producción de huevos y pollo en Venezuela, en razón que tanto el huevo como el pollo, que son las proteínas de ave, son las de más rápida incorporación. Habíamos dicho en una entrevista anterior que una gallina ponedora tarda desde que sale del huevo hasta que pone su primer huevito entre 45 y 50 días, y que un pollo de engorde tarda más o menos el mismo tiempo desde que sale del huevito hasta que alcanza el peso para ir a matadero. En otras palabras, nosotros en escasos 3 meses, nosotros en escasos 45 días, mucho menos de 3 meses, pudiésemos hacer una auténtica revolución que nos permite incorporar 2 millones de gallinas, y con 2 millones de gallinas casi 2 millones de huevos. Pudiésemos hacer un vuelco general de la producción de pollo y multiplicar la proteína de pollo. Que valga decir es, tanto el huevo como el pollo tienen un mayor rendimiento que la carne en términos de proteína, porque un huevito de 50 gramos, como le decía antes, representa el 12% de las necesidades proteicas, y 50 gramos de pollo representa el 13% de las necesidades proteicas de una persona adulta, mientras que el equivalente 50 gramos de carne son 11 gramos, son 11% de las necesidades, ligeramente menos. Entonces, a su vez es que se requieren menos alimentos, mientras para producir 1 kilogramo de carne de pollo necesitamos 2,5 kilos de alimento. Para producir 1 kilogramo de carne de res necesitamos entre 4 y 6 kilogramos de alimento. Entonces, ahí en la declaración de la prioridad de la producción de pollo y huevo estaría una respuesta muy de corto plazo. En escasos 3 meses ya tendríamos efectos importantes. La cuarta medida va en el orden de la priorización de los insumos que permiten la producción de la proteína, que son maíz amarillo y soya, 150.000 hectáreas de soya y 500.000 hectáreas de maíz, lo cual implica romper algunos tabúes. Primer tabú, bueno, que revirtamos esa política no acertada del ministro Castro Sotelo este año de no favorecer, de no recomendar, más bien de desrecomendar que se utilizaran las semillas certificadas, y que incluso se rompiera el tabú con las transgénicos, porque el grueso de los productos agrícolas que se importan son transgénicos, y nadie en este país le ha salido un tercer ojo, ni ningún niño ha salido enfermo, ni hay ningún científico que tenga pruebas que los transgénicos enferman a nadie. Eso nos permitiría poner rendimientos de entre 40 y 60% más por hectárea, que para un país con el riesgo de hambre como Venezuela es una situación, es una necesidad hacerlo. Y las últimas dos propuestas son, la última propuesta va en el orden de la reactivación del programa de casas de la alimentación. Durante los últimos 20 años del gobierno del presidente Chávez, este programa permitió combatir de cerca la desnutrición de los sectores más vulnerables, porque colocarle a una persona 50 gramos de mortadela, que tiene el equivalente al aporte proteínico de un pollo, con el aliciente de que tiene casi la misma cantidad de carbohidratos, es una circunstancia absolutamente benéfica. Nosotros necesitamos que otra vez vuelvan esos programas que ponían mortadela, sardina, que ponían fiambre junto con el arroz y la pasta en la mano de los más necesitados, porque eso los protegería de una posible muerte indirecta por pobreza proteica o directa por pobreza calórica. Ahora, no nos quedamos allí. Arciniega, de la organización no gubernamental Ciudadanía en Acción. Para algunas personas que se incorporaron tarde a la transmisión, Edison Arciniegas no está diciendo que mágicamente van a aparecer pollos y huevos. No, Edison Arciniegas está explicando el procedimiento técnico mediante el cual, con la producción e importación adecuada de los alimentos concentrados para animales, es posible reactivar la producción de pollos, reactivar la producción de huevos. En relación a aquel tema que ya habíamos conversado en una anterior oportunidad, por la vía de lo que él llama el bistec de los pobres, el huevo, es posible colocar proteína en el plato de los ciudadanos en un promedio de 45 días.
menos de 3 meses. En cambio, la proteína de origen cárnico, de carne de res en concreto, tarda por lo menos 3 años en colocar un bistec en el plato. A eso es a lo que se está refiriendo Edison Arciniega, pero esto como una digresión, como una profundización en relación a lo que fue su planteamiento del día de ayer. Está diciendo, el consumo proteico del venezolano en este momento es, y con esto corrijo la información inicial, 0.5 gramos de proteína por cada kilogramo de peso. Esto es, repito, desnutrición gramo a gramo, o medio gramo por cada medio gramo. Edison, en una conversación que tuvimos nosotros fuera del aire, tú me explicabas el tema de los costos de esta operación. Te pregunto esto porque, curiosamente, pues el ministro de Alimentación es quien informó al país que íbamos a tener acá no una fábrica de galletas de soya, no una fábrica de lactobisoid, sino una fábrica de fusiles Kalashnikov. Este gobierno acaba de hacer una fiesta porque pusimos al aire, pusimos en órbita un tercer satélite, cuando no se sabe todavía qué carrizo es lo que está pasando con el primero y con el segundo. Todo esto a un costo promedio de $400 millones. Te pregunto, hermano, ¿cuál sería el costo en términos de días petróleo de poner en marcha un plan, una iniciativa como esta que está planteando esta organización? Te escuchamos. Mira, en Venezuela, para que tengamos idea, le están ingresando entre 110 y 140 millones de dólares diarios por exportación de sus hidrocarburos. Eso implica que nosotros, si lo traducimos en el marco de esta operación que estamos diciendo, nosotros, toda esta operación, la importación de las 90.000 toneladas de maíz amarillo, de las 30.000 toneladas de soya, la importación de esa galletica que sería inicialmente importada, que cuesta menos de 20 centavos de dólar, tendríamos que traer 6 millones por día para suplir las necesidades de los más pobres, nos implicarían diariamente, las galletas serían unos 3 millones de dólares, lo cual implicaría que al mes nosotros, si multiplicamos 3 por 30, serían 90 millones, es menos de un día de petróleo. Con menos de un día de petróleo, nosotros blindamos proteínicamente con estas galletas a los más pobres por un mes. Con aproximadamente 15 millones de dólares le damos lactobisoid suficiente a los 6 millones que están en situación crítica. Con 300 millones de dólares, que son 3 días de petróleo, tenemos la posibilidad de tener toda la materia prima suficiente para que nuestra industria avícola funcione por 6 meses. En fin, yo te podría decir que con aproximadamente 15 días de petróleo, Venezuela puede superar toda su pobreza proteica. Venezuela necesita unos 600, 700 millones de dólares mínimo para reactivar su producción de alimentos relacionados a la producción de proteínas. Con eso, con 15 días de petróleo, con menos de lamentablemente tenemos las limitaciones del tiempo que la radio implica, pero te agradezco mucho esta explicación por 3 cosas. En primer lugar, Edison Arciniega no es que está diciendo ¡hay hambre!, ¿no? Como esos discursos de plaza pública, ¿no? De templete político. No, el señor Edison Arciniega, sociólogo especializado en problemas del desarrollo y activista ciudadano, nos está diciendo de manera concreta que el consumo proteico del venezolano alcanza apenas a 0.5 gramos por cada kilogramo de peso corporal. Además de esa denuncia, repito, técnica y sustentada en los datos de la Fundación Bengoa y de otras fuentes calificadas, nos está diciendo cómo enfrentar eso, y hace la propuesta de las galletas proteicas, y hace la propuesta del tema del lactobisoid, entre otros planteamientos, y nos está diciendo que blindar proteicamente al venezolano más desasistido cuesta entre 600 y 700 millones de dólares, es decir, un poquito más, apenas un poquito más de lo que cuesta el cachivache ese que pusieron en órbita desde China a cuenta del bolsillo del venezolano. Esta es la realidad. Esta iniciativa, repito, que surge de la sociedad civil, sirve de marco para dar una buena noticia. Ayer, la Mesa de la Unidad Democrática anuncia la delegación que va a ir
a este proceso de negociación política en República Dominicana, gobierno-oposición, pero va a ir reforzada por una fuerte delegación de la sociedad civil venezolana. Esto ciertamente es una buena noticia porque en la sociedad civil hay gente como Edison Arciniegas y tantos como él que están, no, repito, haciendo discurso con el drama del venezolano, sino construyendo soluciones. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Toda Venezuela es territorio magallanero. Somos RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes, campeones por siempre. Disfruta el encuentro de hoy entre Navegantes del Magallanes y Águilas del Zulia a partir de las 6:45 de la tarde. No te pierdas ninguna de nuestras transmisiones a través de nuestra red de emisoras a nivel nacional y en internet por rcr.tv y telenavegante.net. RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes. 100 años. Campeones por siempre. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Vamos a la fuerza de la unión. Decíamos al final del segmento anterior, ayer la Mesa de la Unidad Democrática, bueno, vamos a ser más precisos. Algunos partidos de la oposición venezolana, significativos por cierto, hicieron un anuncio relevante, dijeron que van al proceso de negociaciones en República Dominicana. En esencia son los mismos partidos, los partidos llamados G4, Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo. La variante es que ahora en vez de ir uno por cada partido van a ir dos por cada partido. Por Primero Justicia van a ir Julio Borges y Aurora González, por Voluntad Popular va a ir Luis Florido y Gustavo Velázquez, por Acción Democrática van a ir dos destacados dirigentes de esa organización también, y lo mismo por el partido Un Nuevo Tiempo. La novedad acá es que esta delegación de representantes partidistas va a ir acompañada con un importante grupo de voceros de la sociedad civil venezolana en distintos ámbitos. Entre ellos está un representante de las organizaciones no gubernamentales vinculadas con la defensa del derecho a la salud. Ahora, en este caso en particular hay que hacer una distinción. Feliciano Reina asistirá a República Dominicana no como asesor de la MUD, sino como vocero de las organizaciones de desarrollo social vinculadas con la defensa del derecho a la vida. ¿Por qué esta distinción? Bueno, porque las organizaciones no gubernamentales, de verdad, no estas franquicias que se montan para participar en el debate político, sino las ONG de verdad tienen mucho cuidado en preservar siempre su espacio de autonomía. Son no gubernamentales y tampoco son partidistas. Y si van a República Dominicana es porque es un escenario muy importante para plantear precisamente el tema de la emergencia humanitaria, el tema de la crisis humanitaria y la necesidad de que esto sea abordado, discutido y solventado en muy breve plazo. Eso es lo que le da sentido a la presencia en este grupo de alguien que, como Feliciano Reina, director de Acción Solidaria, activista de Civilis y una persona, repito, un ciudadano comprometido, esté presente en esta agrupación. Lo tenemos en línea precisamente. Feliciano, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Dinos, por favor, cuál es el propósito de la participación de organizaciones que como Acción Solidaria, como el Foro por la Vida, han tenido un activismo tan destacado en la defensa del derecho a la salud del venezolano. Te escuchamos. Muchas gracias, Chu. Buenos días. Mira, ciertamente, como tú dices, nosotros vamos como voceros de no solamente organizaciones de sociedad civil y de derechos humanos y sobre todo del derecho a la salud, sino también con otros grupos que hemos estado reuniéndonos buscando maneras
de aportar para poder prevenir o para mitigar los daños que está sufriendo la población venezolana en materia de salud, y esto lo vinculamos también con alimentación, por supuesto, ¿no? Nos parece, hemos venido además reclamando un espacio para poder tener interlocución con actores que tengan en algún momento dado alguna posibilidad de contribuir justamente a que cambie esta situación que afecta tanto a miles de personas, sino millones en realidad. Justamente el lunes de la semana pasada, que hubo una protesta frente al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y desde la cual después se llevaron cartas a distintas cancillerías o embajadas, nosotros reclamábamos justamente poder estar en espacios donde hubiera esta posibilidad de hablar con esos interlocutores. El de la República Dominicana es un espacio muy importante. Uno tiene que valorar que haya por lo menos un esfuerzo de negociación para darle salida a la situación venezolana, a la crisis tan grave, sobre todo por esto que afecta a las personas, de una manera pacífica, y esta es una de esas formas que además ha funcionado en otros momentos de la historia, ¿no? Nosotros valoramos también muy positivamente que a estos, digamos, que partidos de la Unidad Democrática hayan escuchado ese llamado y que hayan abierto esta posibilidad. Nosotros estamos esperando que haya una posibilidad formal de tener interlocución con quien vaya como representación del gobierno, de cancillerías, de representaciones de cancillerías que van también, digamos, unas acompañando al gobierno, otras a los sectores de oposición política, pero que se pueda escuchar de primera mano lo que está viviendo la población venezolana en materia de salud, y sobre todo, una cosa importante, Chuba, es que estamos llevando una propuesta muy... Feliciano Reina. ¿Estás al aire, Feliciano? ¿Aló? No, desafortunadamente no tenemos en línea a Feliciano Reina. Bueno, queda entonces planteado lo que era el perfil de la participación de estos grupos en este proceso. La representación política en esta reunión, los representantes del Partido Acción Democrática van a ser Luis Aquiles Moreno y Luis Carlos Padilla, y los del Partido Nuevo Tiempo serían Enrique Márquez y Timoteo Zambrano. Tenemos en línea nuevamente a Feliciano Reina. Te escuchamos, Feliciano. Tenemos una propuesta muy concreta para poder implementar la cooperación internacional en materia de alimentación y de salud. Esto tiene una serie de pasos, esto se ha implementado en otros lugares y ha permitido paliar en muy poco plazo esos efectos sobre la población donde ha ocurrido, y nosotros quisiéramos que eso ocurra también con la población venezolana. Además, una cosa que hemos venido planteando, Chugo, y es que resolver la situación de salud y de alimentación en el país no puede ser parte de un proceso de mediano o largo plazo de negociación. Tiene que tener respuesta hoy, ya urgente, y por tanto también queremos que salga de ese proceso de más largo plazo y que puedan tomarse decisiones que hoy mismo comiencen a implementarse para que resuelvan la situación de la población. Ese es parte del propósito de estar allí, como te digo, llevando esos pasos muy concretos, conversados con entes de cooperación internacional, para poder responder de una vez a lo que está pasando en el país. Conversando con Feliciano Reina, directivo de la Asociación Civil, integrante de un conjunto de organizaciones
organizaciones de desarrollo social vinculadas con la defensa del derecho a la salud y a la vida. Feliciano, hablemos ahora de este tema en el cual tú has tenido tanto, que has aportado tanto y las organizaciones en las que estás involucrado también han tenido tan destacado activismo, el tema de las medicinas. ¿Cuál sería el planteamiento que ustedes como representantes de la sociedad civil llevarían a este espacio, a esta suerte de foro político? El tema de salud, Chu, hacen falta varias cosas. Una, por supuesto, es de las medicinas. Sí, la falta es grave. Incluso hubo momentos en donde había interrupciones, pero en este momento en particular hay una cantidad de áreas para las cuales no hay medicina. No hay manera de que las personas puedan, de nuevo, paliar los daños de las condiciones de salud crónicas, complejas que tienen, incluso a veces ni siquiera de una que sea tan sencilla como un dolor de espalda y no consigues para ponerte un antiinflamatorio. Es decir, tan grave como eso. Pero junto con esto hay también todo un sistema de salud que está en deterioro. Hay servicios que no funcionan en hospitales, hay, por supuesto, los de servicios públicos, agua y electricidad, equipos que no funcionan, reactivos que no hay para hacerse pruebas diagnósticas. Entonces, la posibilidad de implementar estas soluciones significa, de nuevo, que haya en conjunto con unos entes especializados en estos temas de la salud, como por ejemplo la Organización Panamericana de la Salud, en la capacidad que tienen junto con actores nacionales, por cierto, con equipos multidisciplinarios de hacer un diagnóstico en muy corto plazo, porque además existe, es solamente revisarlo y poder ponerse de acuerdo, hacer una contribución con el país, definir aquellos lugares en donde haya más posibilidad de, resolviendo los problemas internos, alcanzar a un mayor número de la población, sobre todo de esas partes de la población en situación de mayor vulnerabilidad. Niños y niñas, personas mayores, pueblos indígenas, mujeres que están a cargo de hogares que están también sufriendo los efectos más graves de la situación, y desde allí empieza entonces a llegar, como digamos en cascada, esa posibilidad de la ayuda, por lo menos en materia de salud, como decía, e incluso de alimentación básica. Esto tiene que tener unos mecanismos de transparencia, Chugo, que es una de las trabas grandes, porque sabemos que de lo más serio que ha afectado a la población ha sido la corrupción exacerbada en el uso de recursos públicos para beneficios privados. Entonces, esos mecanismos también tienen que formar parte de esto. Si no son aceptados, realmente se hace difícil implementar estas medidas y estas contribuciones, digamos, estas medidas de cooperación para que los países tengan una posibilidad de mitigar los daños a su población. De manera que, como digo, pues hay toda una estrategia ya que vamos a presentar que tiene que ver con actores, con tiempos, con costos, con mecanismos para que pueda, de nuevo, mitigarse ese daño a la población tan grave que, te digo, estoy seguro que quienes nos están oyendo no hay una persona que no la esté sufriendo. Muchísimas gracias, Feliciano. Era Feliciano Reina, vocero de la Sociedad Civil Venezolana, integrante del Foro por la Vida, que es una coalición de organizaciones vinculadas estrechamente con el tema del derecho a la vida y del derecho a la salud. Él va a estar presente en República Dominicana. Me interesa mucho destacar ese aspecto, el perfil de la presencia de Feliciano en este grupo. Ellos van no como asesores de la MUD, ellos van desde un espacio de autonomía y de independencia. Esto es importante recalcarlo, porque durante mucho tiempo este régimen de vocación totalitaria, de ejercicio totalitario, ha intentado descalificar a las organizaciones no gubernamentales diciendo, no, ustedes son parte de la oposición. Y ellos han dicho con claridad, no, nosotros, estoy hablando de organizaciones no gubernamentales de verdad, estoy hablando de Cáritas, estoy hablando de Fe y Alegría, estoy hablando de la Cruz Roja, estoy hablando de ese perfil, de ese ancho de organizaciones, de Acción Solidaria, del Foro por la Vida, de Codevida, organizaciones de verdad que han estado diciendo al gobierno claramente, no chicos, nosotros no somos activistas políticos, nosotros somos voceros genuinos, autónomos del tercer sector de la sociedad civil. Por eso hace esta aclaratoria tan precisa, tan puntual y tan necesaria Feliciano Reina. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Le
Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Visión Paraíso para diagnósticos precisos de miopía, astigmatismo, glaucoma, retina, vitrio, córnea, cirugía plástica ocular y oftalmología pediátrica. Por encima de todo, prevención. Es Visión Paraíso, clínica oftalmológica en el Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Para un suculento desayuno, un exquisito almuerzo y una cena livianita, acércate al restaurante El Budare de la India, en la avenida Páez del Paraíso, frente a las Quintas Aéreas, y disfruta del buen comer. El Budare de la India, deleita tu paladar. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. Cada recarga Digitel se convierte en sonrisas para los jóvenes de Fe y Alegría. Con tu aporte y el de Digitel, seguimos unidos todos en un solo corazón. Por cada recarga electrónica, colaboras con el 1% del monto para Fe y Alegría y Digitel también. Además, participas en el sorteo de 8 tarjetas de consumo por 5 millones de bolívares cada una. Con tu recarga, seguimos unidos todos en un solo corazón. Digitel. Promoción autorizada por Sunde del 1/11/2017 al 30/11/2017. Sorteo el 22/12/2017. Te habla Oscar Arnal. En Caracas, después de años de más de lo mismo, lo que hay es caos, miseria, hambre, basura e inseguridad. Me propongo convertir a Libertador en 10 municipios para solucionar los problemas. Vamos con el cambio. Bárrelo. Vota verde con Oscar Arnal. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La fuerza es la unión. Como hemos venido diciendo a lo largo del programa, hay datos importantes, sustantivos, en esta edición de este proceso de negociación política, este necesario proceso de negociación política entre el régimen y la oposición venezolana, producto de lo vivido, producto de los aprendizajes de intentos anteriores, se establecen hoy nuevos controles y nuevos datos para hacer más útil este proceso. Uno, fundamental, la presencia de cancilleres como garantes del mismo. Repito, no está este proceso de diálogo ahora facilitado, entre comillas, por 3 personalidades, 3 expresidentes. No, se trata de 6 gobiernos de la región que van a ser representados por sus cancilleres. 3 gobiernos fueron designados por el régimen, 3 gobiernos fueron escogidos por la oposición. Eso da un margen de mucha mayor seguridad, de mucha mayor factibilidad de que lo acordado allí en efecto se cumpla. Y por otro lado está esta decisión de los partidos de oposición que van a participar en este proceso de hacerse acompañar por voceros calificados de la sociedad civil venezolana, personas que tienen un nombre, personas que tienen una hoja de servicios, una trayectoria y que en consecuencia van a ser muy cuidadosos en que ese nombre y esa trayectoria no se vea simplemente utilizada como mascarón de proa en una operación de relaciones públicas a nivel político nacional o internacional, sino que van a velar porque en efecto lo que allí se produzca sea de beneficio para el país. 2 de esas personas son Colette Capriles, destacada intelectual venezolana,
y docente universitaria, investigadora, y Jorge Roy. Jorge Roy es empresario, Jorge Roy es una persona que tiene un compromiso ciudadano, gremial y político, por qué no decirlo. Fue senador por la causa R hace algunos años, y fue recientemente presidente de Fedecámaras. En la actualidad tiene un activismo internacional importante porque ha estado en la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, activando también para el restablecimiento de eso tan necesario que se llama el diálogo social en Venezuela. Tenemos a esos dos personajes precisamente en línea y empecemos con Colette Capriles. Colette, muy buenos días, gracias por atender nuestra llamada telefónica. ¿Cuál es el sentido y el propósito de tu presencia y entiendo la presencia de este conjunto de actores no partidistas en esta delegación a República Dominicana? Te escuchamos. Sí, hola, buenos días. Yo creo que ya lo has comentado muy bien. En primer lugar, ampliar la representatividad de la delegación que va a enfrentar pues este difícil proceso con personas que precisamente puedan, digamos, tengan en su reputación y en su trabajo algo que aportar y por lo tanto también algo que arriesgar, vamos a llamarlo así, en el mismo proceso de apoyo a lo que va a ocurrir ahí en República Dominicana. Yo creo que se trata de mostrar compromisos tanto de las personas como de organizaciones para contribuir a lo que, en mi opinión, es el objetivo fundamental de la negociación, que es buscar una ruta de soluciones para el enorme sufrimiento que está pasando la población venezolana en todos sus niveles y en todas sus acciones básicas, ¿no? Entonces, creo que va más por el lado del compromiso, del apoyo técnico también en las áreas de experticia que las personas tengan, y también para mostrar y ser interlocutores y también mediadores de inquietudes que tiene la sociedad, pues, ¿no? Y que ayuda a la transparencia del proceso. Yo creo que es muy importante marcar las diferencias que hay en esta ocasión con intentos anteriores que, bueno, en algunos casos fueron simplemente verdaderamente declaraciones y situaciones hasta manipulativas, ¿no? Yo creo que esta vez es muy importante que la gente sepa que el proceso va organizado formalmente y sustantivamente, es decir, en los procedimientos y en los contenidos, con un alto nivel técnico y con un apoyo internacional que es, digamos, casi una supervisión internacional a través de los 6 cancilleres que van a estar allí, 5 cancilleres y el expresidente Zapatero también, pero básicamente cancilleres que están representando a la comunidad internacional interesada en que esta negociación tenga resultados, y tenga resultados creíbles y tenga resultados que puedan medirse, cuyo impacto pueda medirse rápidamente en términos del el bienestar o el mejoramiento de las circunstancias de los venezolanos. Entonces creo que eso sin contar los aspectos técnicos que son que están muy bien pautados ya de antemano. Entonces yo creo que yo tengo confianza en que el proceso se va a dar en primer lugar y que va a tener algún resultado visible. Yo creo que es muy importante que la gente se dé cuenta que estamos en un proceso que va a favorecer el cambio en Venezuela, y el cambio empieza también por el cambio en la condición de vida de la gente, ¿no? Entonces creo que es importante la presencia de otros actores. Bueno, ya oímos a Feliciano Reina, que yo creo que está clarísimo el planteamiento de su actuación allí, y yo creo que es ese tipo de iniciativas la que le da no solo validez y legitimidad, sino eficacia política. Estamos buscando eficacia política. No podemos volver a sentarnos en un espacio vacío sin resultados,
Creo que también, por cierto, las condiciones externas y objetivas son muy distintas. Eso estoy tratando de recalcar las diferencias con otros procesos. Creo que ni la crisis era tan terrible como la que es ahora, ni el gobierno estaba en la situación en la que está ahora, en que también pues tiene que enfrentar una circunstancia que ya se hace objetivamente, digamos que mundialmente, internacionalmente, inaguantable. Entonces creo que yo, digamos, voy con el mejor ánimo, ¿no?, de que poder contribuir a este esfuerzo. Ahora oigamos el planteamiento de Jorge Roy. Jorge Roy, repito, fue senador en el Congreso de la República por la causa R. Es un empresario que desde Guayana ha construido una sólida trayectoria de servicio tanto en el ámbito privado como en el ámbito gremial, y en la actualidad tiene un activismo destacado a nivel internacional por su presencia ante la Organización Internacional del Trabajo como empleador. Fue la persona que ayer le correspondió la lectura del documento hecho público a la opinión pública nacional e internacional. Jorge, gracias por atendernos, esta llamada madrugadora. Como tú sabes mejor que yo incluso, tras 18 años de un proceso político autoritario, donde desde el Estado lo que se hace no es política, sino bullying contra el resto de la población, y la población tampoco hace política, sino que se defiende del bullying, en una situación como esta, valores democráticos como diálogo, negociación, interlocución, no son exactamente los más populares. ¿Cómo en un contexto como este, personas como tú, personas como Colette Capriles, personas como Feliciano Reina, entre otros destacados venezolanos, deciden acompañar a estos 4 partidos políticos en ese proceso de negociación? ¿Cómo, digamos, reeducar al país en la valoración de este tipo de herramienta democrática como es la negociación? Te escuchamos. Muchísimas gracias, Chugo. Yo creo que tú acabas de dar el pie, y después de escuchar a Colette, la primera pregunta que se nos ocurre primero es compartir el escepticismo que puede tener todo el mundo con procesos como este, dadas las experiencias pasadas y dada la experiencia en el interlocutor que tenemos delante. Vamos a asistir a un diálogo, a una negociación con un gobierno que evidentemente se ha burlado del Vaticano. Yo como miembro que estoy en la OIT, he visto como reiteradas veces este gobierno se ha burlado de los convenios internacionales de la OIT. Entonces la pregunta que te surge, bueno, ¿cómo no se va a burlar de ustedes otra vez? Y bueno, y esa pregunta es muy válida porque todos los que estamos ahí, ninguno se chupa el dedo. O sea, todo el mundo sabe con quién nos enfrentamos, con quién vamos a negociar, y este es un gobierno y vamos todos con el escepticismo lógico y razonable de estos casos. Pero la pregunta que se te ocurre en estos casos, entonces, bueno, usted no está de acuerdo con el diálogo, dígame por favor qué propuesta, qué otra cosa tiene usted en la cabeza, porque puede ser que haya gente con unas agendas y sueñe con que los Marines venga mañana, o sueñe mañana que se levante iluminado el señor Padrino. Yo no sé de esas agendas, y como no sé de esas agendas, en la única que tengo que insistir siempre es la del diálogo. Y si vamos a insistir en el diálogo, lo que hay que perfeccionar esa herramienta, y esa herramienta se perfecciona poniendo controles con la gente que nos acompaña, poniendo controles con la gente que asiste, y que no sea solamente, como había sido hasta ahora, una representación de partidos políticos, sino que se abre a la sociedad y nos consultan a caras que por lo menos han sido visibles, y que, como dice Colette, tenemos algo que perder en prestigio, en reputación, y que nos prestamos a esto porque creemos, no porque estamos dispuestos a echar por la borda todo lo que hemos hecho en nuestra vida, sino porque creemos que aquí se puede encontrar una solución favorable. Pero ojo, la solución favorable no es una cosa que tiene que ser inmediata. Esto es un proceso en el cual nosotros tenemos algo que el gobierno necesita, y el gobierno tiene algo que la oposición necesita. La oposición y nosotros, el país ciudadano, necesita normalidad política. Tú bien lo dijiste, esto ya no es un país, esto es un botín al cual pues cada quien ha agarrado su pedazo y está feliz con él, y está repartido entre varias facciones del gobierno. Y nosotros queremos la normalidad de un país, la normalidad democrática, la normalidad de tener unas elecciones libres, la normalidad de tú y yo poder estar hablando hasta ahora en la mañana de una cosa que no fuera
si vamos a tener elecciones o no la próxima semana, porque ni siquiera lo sabemos. Entonces, bueno, yo creo que eso es lo que nosotros buscamos, y el gobierno busca desesperadamente un reconocimiento internacional, porque estos son unos señores que no tienen ni tarjeta de crédito para comprar pues, lo más elemental posible en el mundo. Las sanciones han hecho un efecto terrible, por más que no lo reconozcan en el gobierno. Ellos, bueno, están buscando una cierta legitimidad que los libere de esa presión internacional y que los permita, entre otras cosas, la operatividad de una industria petrolera, la operatividad de unas relaciones internacionales. O sea que tenemos en nuestro poder una carta importante de negociación en las cuales, bueno, nos podemos sentar un poco de tú a tú, que antes no ocurría. Jorge, te agradecemos profundamente que hayas compartido con nosotros tu visión de los retos, dificultades, pero también de la necesidad de un proceso como este. Era Jorge Roy, empresario venezolano, ciudadano comprometido, generador de empleo, generador de riqueza, constructor, junto con muchísimos otros venezolanos de muchas otras procedencias, de esa Venezuela que queremos todos, la Venezuela con paz y con trabajo, la Venezuela con respeto, la Venezuela con democracia y con libertad. Yo simplemente cierro el programa de hoy reiterando que el diálogo, que la negociación política es una necesidad. Ya nosotros probamos en carne propia lo que significó 4 meses de lucha bajo la idea falsa, por cierto, de que la pura fuerza de la calle era el recurso para parar la constituyente y salir del régimen. Con un costo muy alto, el país comprobó que eso era mentira, pero también el gobierno sabe hoy que no se puede mantener simplemente a punta de bombas lacrimógenas, perdigones y disparos. El gobierno sabe que de esa manera no gobierna, sino que apenas sobrevive. Venezuela tiene que salir de este equilibrio del terror, porque no se trata de lo que pase con el gobierno o con la oposición, se trata de la masacre social de que está siendo víctima el venezolano de a pie, se trata del hambre, se trata de la muerte por falta de medicina, se trata de salir de este punto muerto, se trata de salir de este retorno al pasado más abyecto, al pasado de la malaria y del hambre, de la hambruna. Se trata de eso, y entonces la negociación política es un camino que debe ser utilizado, porque estamos convencidos de ello, no como dijo por ahí un lidercito, diciendo, no, que es que vamos a ir a eso porque lo pide la comunidad internacional. No, chicos, hay que dejar de utilizar la comunidad internacional como paraván. No, vamos a eso porque es un camino legítimo de la lucha de los demócratas, así como la lucha de calle, así como la lucha institucional, así como el terreno internacional. La negociación política es un terreno que hay que pisar y saber hacerlo con propiedad, con profesionalismo y con la mirada vigilante de la sociedad civil, como en esta oportunidad parece que va a ocurrir. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Zaira Castillo, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.